Hermano que conoces el mundo de hoy, pero crees en la mirada de Jesús. Acoge humildemente este don que es para ti. Camina confiando en el Señor. Es Dios quien nos reúne a todos para sí, formando una gran fraternidad. Y nuestra buena madre nos ayuda a decir sí, y ella nos enseña a responder. Hermano mío, confía siempre en Dios, Él te conoce bien y siempre te acompañará. Hermano mío, en la dificultad Dios siempre será fiel, su amor nunca te dejará. Hermano mío, confía siempre en Dios, Él te conoce bien y siempre te acompañará. Hermano mío, en la dificultad Dios siempre será fiel, su amor nunca te dejará. Seguimos compartiendo con más. Y bueno, Padre George, dígame una cosa. ¿Son algo propio de gente sencilla o de escasa formación? No necesariamente. Al comienzo, esas atribuciones de poderes inexistentes a objetos inanimados o a acciones pueden haber partido, pueden haber nacido en ambientes de poca escolaridad, ambientes de gente muy sencilla, pero eso va permeando todas las capas de la sociedad y encontramos personas de una gran cultura académica, ingenieros, arquitectos, que sin embargo no dejan su pata de conejo o que sin embargo no pasan debajo de una escalera. Ahora, el pasar debajo de una escalera tiene otra connotación. Puede caerte un bote de pintura que está arriba, eso es otra cosa. Sí. Pero normalmente no es que sea propio de personas solamente iletradas. No, eso permea todas las capas de la sociedad y podemos encontrar personas de grandes conocimientos, aún eruditos, que se apegan a supersticiones absolutamente insensatas. Padre, ¿desde cuándo se ha dado esto, las supersticiones? Yo creo que las supersticiones nacen con la misma humanidad, porque como decía el escritor clásico Luciano, tienen origen en la ignorancia y en el desconocimiento de los fenómenos. Un trueno, un rayo al hombre primitivo le puede causar un gran temor y puede idearse una serie de mecanismos que según él le van a proteger para que ese rayo que él lo interpreta como la ira de los dioses no le alcance. E inclusive, Padre, para los pueblos cananeos era muy común, tenían un rito que hoy lo podemos considerar un poco, podemos decir que son supersticiosos o algo así. ¿Podría explicarnos un poco de eso? A la luz de nuestros conocimientos actuales, todos esos ritos cananeos serían altamente supersticiosos, pero hay que entender que ellos en el estado de conocimiento que tenían, era para ellos esencial el mantener un equilibrio con la naturaleza y con la divinidad, de tal manera que entonces esos ritos para ellos era una manera de aplacar la ira de la divinidad y a veces se convertían en una especie de mecanismo psicológico que producía una cierta paz a la persona que lo ejecutaba. Eso está a veces dentro del comportamiento obsesivo-compulsivo. La persona siente la necesidad de ejecutar ciertos ritos. Por ejemplo, el limpiar los platos en una forma determinada, de allí para allá, no de allá para acá, o cosas así. En esa época esos pueblos tenían eso y más tarde ahí podemos ver el origen de ciertas acciones litúrgicas también, evidentemente, porque la religiosidad humana es una sola, que va tomando diversos caminos, que va tomando diversas avenidas. Padre, ¿por qué será que buscamos soluciones mágicas a todos nuestros problemas, Padre?
porque es que a todos nos gustan las cosas fáciles. Entonces, si nos dice simplemente, cargando la pata de conejo, tú te vas a ganar la lotería, o utilizando el aceite traído de Jerusalén, vas a evitar tales problemas, pues hombre, lo hacemos porque es una cosa fácil. Y cuando en la televisión se nos dice, usted solamente tiene que dar una ofrenda voluntaria, generalmente no inferior a $10, bueno, se pueden perder $10 ahí. Y entonces estamos promoviendo un comercio ilícito con esos objetos y a la vez nos estamos involucrando en una serie de actividades que son inocuas en sí mismas, pero que van fomentando en nosotros esa dependencia de objetos, de actos que no tienen absolutamente ninguna validez y que no tienen ninguna eficacia en sí mismos. Es una cuestión de culturizarnos un poquito más. Y quizás y de profundizar en nuestra fe. En la católica. Fe, exactamente, Padre, porque muchas veces la cruz siempre es un sacrificio. Ya el mismo Jesucristo nos dijo, es un sacrificio, tienes que colgar, si quieres, tienes que cargar tu cruz y seguirme. Exacto. Y eso cargar es que... Y dice el Señor, el discipulado cuesta, es decir, siéntese a hacer cálculos cuánto le cuesta ser mi discípulo en cuanto a renunciamiento de sí mismo. Sí, claro. Y si no es capaz, no sea que le vaya a pasar como al hombre que empieza a construir la torre y no tiene cuándo terminarla. Eso lo tenemos allá en Lucas 13. Y que al final se van a reír de él porque no... Porque no pudo terminar, exactamente. Este comenzó a construir y no pudo terminar. Sí. Es un hazme reír de todos, claro que sí. ¿Son las supersticiones un gran negocio, una estafa? Ambas son un gran negocio para quienes los están promoviendo, porque esas cruces mágicas, esos talismanes, esa piedra de los 5 metales y todas esas formas que se ofrecen en la televisión producen una gran entrada. Lo mismo los horóscopos, ahora vienen en los celulares el horóscopo de Alex o de fulano de tal. Entonces tú te suscribes a eso, es una gran fuente de entrada para quien lo está promoviendo. Y es una estafa para aquellos que están cayendo en ella. Normalmente la persona ni siquiera es consciente de que está cayendo en una estafa o de que está siendo estafada. Y a veces como la cantidad que se le pide es mínima, 5 o 10 dólares, dice, bueno, nos damos el lujo de perder estos 5 o 10 dólares. Pero miles de personas aportando 5 o 10 dólares hacen una suma muy considerable. Claro. Y la persona cada día queda más entrampada en ese sistema, porque su comportamiento obsesivo-compulsivo la hace de que no pueda salir a la casa sin la pata de conejo. Eso es como la tarjeta de la American Express que dice, no salga de casa sin ella. Entonces, no salga de casa sin la pata de conejo. No salga de casa sin su talismán, sin la rosa bendita de Jerusalén, la sal del mal muerto. Bueno, una cantidad de... Dependemos de eso, entonces. Dependemos de eso. Sí, caemos Convertimos nuestra vida en una esclava de esos elementos. Y eso no solamente, y es muy común, Padre, escuchar inclusive personas que se han adentrado un poco en la fe y que chequean su horóscopo. Diariamente se ve eso. Ahora, el horóscopo, la mayoría de la gente lo mira como una especie de pasatiempo que no le da valor religioso alguno, pero hay personas que rigen su vida por el horóscopo. Es muy lamentable porque el único que debe regir nuestra vida es Cristo. Él es el único. Él es el único y no hay que tener miedo y hay que dejar esas digamos, esas babosadas, hay que dejarlas de un lado, ¿verdad que sí? No. Porque en verdad, o creemos en Cristo o creemos en esto. Esta es la conclusión que podemos llegar ahorita en esta entrevista, Lo dijo Padre. San Pablo en Hechos 17:22, refiriéndose a los griegos. Veo que ustedes son en todo temerosos de las divinidades. Y por eso yo vengo a predicarles al Dios no conocido, porque vi que tenían un altar allí que decía al Dios no conocido. A ese es el que yo les voy a predicar hoy y ese es Cristo Jesús. De manera pues que no hay que vivir con temor de las deidades, de las divinidades, de los elementos, de las cosas que no tienen poder en sí mismas. Y quizás nuestra cultura ha sido muy influenciada por la cultura griega, que tenía muchos dioses y a veces ahí se van derivando muchas otras cosas que nos han llevado a eso, ¿verdad? No ha llegado directamente hasta nosotros, pero sí en una forma indirecta, y aún los días de la semana y tienen nombres que recuerdan divinidades griegas, de tal forma que de una forma u otra eso siempre subyace a nuestra cultura.
Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que son elementos inocuos y de que no tienen ningún poder en sí mismos, pues nos podemos reír de eso. Y podemos estar tranquilos, descansar, de que no nos va a pasar nada. Nada nos va a pasar si rompimos la cadena, si nos enviaron eso por la internet y hicimos si no caso omiso. Y si no lo enviamos, nada nos va a pasar Nada porque nos va a estamos en pasar. Cristo. Estamos en Cristo. Amén. Y Cristo y yo somos un ejército, porque nos dice Romanos 8:31, ¿quién puede separarnos del amor de Cristo? El amor, la guerra, la enfermedad, la desnudez, el hambre, nada puede separarnos del amor de Cristo. Y estando en el amor de Cristo, somos poderosos. Y ahí es donde tenemos que continuar, ser perseverantes, ¿verdad, Padre? Continuamente. No coger cosas fáciles, irnos a lo fácil, a ir a que le No hay lean la nada palma a la mano mágico. para El ver. facilismo nos lleva justamente a la dependencia de esos elementos. Exacto. Dependamos del Señor. Dependamos del Y Señor. Cristo nos da la libertad para que nosotros, cuando nos da esa libertad para amar y sobre todo para recibirlo a Él de una manera más fuerte. Para vivir en Él. Amén. Qué lindo. Aquí sea. Bueno, vamos a continuar, Padre, porque en el otro segmento, este tema, seguiremos ahí comentando un Compartiéndolo. poco acerca de las supersticiones. Ahora, ¿qué tal, Erika y Padre, si pasamos a la voz de los fieles nuevamente? No debe el católico creer en supersticiones si está con Dios y cree en la palabra de Dios. No existe la superstición, porque por eso es que oramos y le pedimos a Dios para que nos ayude. No, porque eso es como creer en cosas que no son y uno debería creer más en la fe de uno que en esas cosas.